Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la pureza del hombre cristiano. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos dé sabiduría para compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Señor Jesús, ante ti estoy para pedirte unción, gracia y entendimiento a fin de compartir tu palabra. Bendice a cada vida, a cada hermano que escuche las enseñanzas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En la Biblia, todas las cosas que ocurren sabemos que son para nuestra enseñanza. A nosotros que nos ha alcanzado el fin de los siglos. Nuestro Señor, en todo lo que permitió que ocurriera, siempre tuvo para nosotros algo que decirnos. En los últimos días, estos estudios he hablado sobre el desierto, lo que significa el desierto. Hemos hablado sobre los sacrificios que se hacían, pero hoy vamos a hablar de otros sacrificios. Y sabemos que los sacrificios que se hacían, hablamos de 5 sacrificios la semana pasada, holocaustos, hablamos de ofrenda de paz, hablamos de la ofrenda por las cosechas, hablamos de la ofrenda por la culpa, hablamos de la ofrenda por el pecado y hablamos incluso de los diferentes muebles que habían en el tabernáculo. Nos acordamos que todos estos sacrificios se hacían en el lugar o en el patio, el atrio del tabernáculo antes del lugar santo. Allí era que se hacían todos los holocaustos en aquel enorme altar de bronce. Pero hoy vamos a hablar de una purificación o de un acto que no tenía que ver nada con el tabernáculo, porque no se hacía dentro del tabernáculo. Y era un sacrificio que no tenía que ver nada con el pecado ni con la culpa, sino con un estado en que el hombre de Israel podía encontrarse a veces en forma casual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando la persona se encontraba con un cadáver en el camino, o cuando entraba a una casa y se encontraba que allí había muerto alguien, la Biblia declaraba que esa persona que estaba junto al muerto o descubrió el cuerpo de ese cadáver era declarada inmunda. Pero aquí la palabra inmunda lo que significa era que no estaba en la calidad de poder entrar al lugar del campamento. Cuando una persona estaba inmunda, significaba que su comunión, vamos a decirlo así, su comunión con el pueblo no era posible y tampoco podía ella ir a adorar. El estado de inmundicia era más bien una mancha o una imperfección en esa persona que iba a adorar. Así como usted no podía ofrecerle a Dios un animal, una ofrenda imperfecta, una persona impura era una persona que tenía una mancha en su vida que no le permitía ser acepto en esa condición de acercarse a Dios. Vemos el ejemplo de María, hermana de Moisés. En Números 12 aprendimos que cuando ella pecó contra Moisés, y contra Dios más bien que contra Moisés, contra Dios, ella se enfermó de lepra y al enfermarse de lepra se convirtió en una persona inmunda y hubo que sacarla del campamento. La Biblia dice en Números 12:15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. ¿Por qué? Porque una persona inmunda tenía que estar 7 días fuera del campamento. Y en esos 7 días era el tiempo que tomaba ella ser limpia de la maldad o más limpia de la mancha más que maldad. Mancha, aunque en el caso de María se buscó esa lepra por su pecado de murmuración y rebelión contra la autoridad divina. Sin embargo, vamos a leer en Números 19 la provisión que Dios dio a la persona que se encontraba de momento en el estado de inmundicia. Esto es, se encontró con un cadáver o entró en una casa donde había un cadáver. En ese caso todo era inmundo, tanto la casa como los muebles, como la ropa, incluso todo lo que tocara a la persona inmunda lo convertía en inmunda. Yo quiero leerles en Números 19, versículos 1 en adelante lo que dice la Biblia. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos
de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Vamos a hablar de la descripción. La vaca alazana era el color de esa vaca, era una vaca rojiza, así como el color del café. Pero además de que era rojiza, debía ser perfecta, sin tacha, sin mancha, y además debía haber sido una vaca que no hubiera estado sometido al trabajo del campo, esto es, que no hubiese yugo sobre ella. Un animal perfecto. ¿Qué haría entonces? ¿Qué más se haría? Dice la Biblia, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Noten, la muerte del animal no ocurría en el tabernáculo, ocurría fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de los límites del pueblo. Y dice la Biblia, y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol y hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y le echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Noten, el agua de la purificación, oiga bien el término, el agua de la purificación estaba compuesta por las cenizas de la vaca que había sido quemada en ese altar fuera del lugar o del tabernáculo, fuera del campamento. Y esas cenizas combinadas con el agua se llamaba el agua de la purificación. Esa agua iba a ser utilizada exclusivamente para purificar, quitar la impureza ceremonial de las personas que hubiesen estado, repito, presente ante un muerto. Ahora, ¿por qué razón Dios dio esas instrucciones? Hay una enseñanza espiritual, y es que el pecado en sí es algo tan fuerte, de hecho, que nos lleva a la muerte. Y la muerte, al ser el resultado del pecado, cada vez que había una persona que moría, estar 7 días usted en ese estado de impureza, le indicaba y le llevaba a su mente la seriedad de lo que es pecar contra Dios y de cómo Dios la muerte lo tomaba como algo de mucha importancia. Pero también Dios entonces dio las instrucciones para limpiar a la persona que estaba impura. Quiero hacer énfasis en que la persona impura no era una persona que estaba desechada por Dios, de una persona que había pecado. Para el pecado estaba la ofrenda por el pecado. Para la culpa estaba la ofrenda por la culpa. Pero en este caso, esta persona que llegó a ser impura, como dije, pudo haber sido por un accidente. Casualmente se encontró en ese estado. Sin embargo, Dios nos quería enseñar que es necesario que estemos sin mancha delante de Él. Que estemos ante Él en la forma que Él quiere que estemos, limpios. Por eso, la persona que había estado estado en esa impureza tenía que estar 7 días fuera. Al tercer día se lavaba con esa agua, lo lavaban con esa agua de la purificación. Al 7º día lo lavaban con esa agua de la purificación y luego podía entrar al campamento. La obediencia es importante. Si la persona no obedecía estas instrucciones bíblicas, la Biblia dice que sería cortado del pueblo, echado del pueblo. Era algo muy serio. Quiere decir que había que obedecer completamente las Escrituras. Leo el versículo 18 de Números 19. Dice, y un hombre limpio tomará hisopo. El hisopo era sencillamente ramas de una planta donde
se humedecía para regar esa agua, y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y es una ilustración de cómo una persona inmunda o manchada es capaz de manchar a otras personas. Por eso la Biblia, cuando nos habla de la conversión, nos dice que salgamos, que no toquemos lo inmundo, salid en medio de ellos, y yo recibiré por hijos y yo seré por padre. Es necesario que cuando usted es redimido con la sangre de Jesús, luego tome el paso de comenzar a limpiarse. Por eso la Biblia nos enseña incluso que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya de antemano es la enseñanza de la necesidad de mantenernos santos para que nuestros vestidos lavados por la sangre de Cristo no tuviesen mancha alguna. Ahora, ¿para qué este ejemplo y esta enseñanza de la purificación? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. En Hebreos capítulo 9, versículo 13, la Biblia, hablando sobre la obra de Jesús, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, noten que esa frase tiene que ver con Números 19, santifican para la purificación de la carne, y luego habla de la obra de Cristo. Noten que esa purificación con el agua de la purificación era la limpieza ceremonial de la persona. Vamos a hablar de la parte ética. ¿Por qué? Repetimos, el agua de la purificación no salvaba. El agua de la purificación no quitaba el pecado. El agua de la purificación solo limpiaba. Pero la culpabilidad era quitado por la ofrenda de la culpa del pecado. En el Nuevo Testamento, nosotros cuando nos convertimos, quien nos limpia es el Señor, pero quien perdona nuestros pecados es Dios, quien nos declara justos, porque el sacrificio perfecto, que es Cristo, murió en el altar de la cruz. Así es que somos salvos por la fe en la obra de Jesucristo. Tan pronto aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, Dios nos declara justificados y nos santifica, nos separa en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay que hacer sacrificio por el pecado, ni sacrificio por la culpa, ni expiación por el pecado, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue crucificada y entregada. Sin embargo, la segunda parte, la purificación, es lo que nos toca. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos muchas veces vamos a mancharnos, y muchas veces con nuestros actos caemos en lo que podemos decir impureza, que no es otra cosa que la falta de crecimiento en la parte ética o de la conducta del cristiano. Por ejemplo, vamos a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 1:2 describe esa iglesia diciendo: la iglesia de Dios que está en Corinto, y habla, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Noten la diferencia, la misma palabra utilizada en dos formas. Primero, son santificados, pero segundo, son llamados a ser santos. Quiere decir que la santificación es la forma que Dios nos llama, o Dios nos ha colocado como elegidos, redimidos por la sangre de Cristo. Pero a pesar de esa salvación, nos llama a ser santos. Disculpen. La iglesia de Corintios era una iglesia inmadura, carnal, pero santa, con un llamado a la santidad. En Cristo Jesús somos santificados, pero la meta es que nosotros podamos crecer, que podamos perfeccionarnos a la medida de la plenitud de Cristo.
Disculpen. En Efesios capítulo 4, versículo 13, la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Noten bien ese término. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, este texto, esa frase, hace referencia al Números 19, al agua de la purificación. Así es que, como el agua de la purificación, el sacrificio de aquella vaca roja, la sana, las cenizas mezcladas con agua, purificaban para la carne. Ahora nosotros, salvados por la sangre de Jesucristo, el Señor, con el lavamiento del agua, ahora nos limpia, nos purifica a nosotros para el servicio. Pero aquí no tenemos el tipo del agua y la ceniza, sino el antitipo, el cumplimiento, celebrando de las Escrituras, que el agua purificadora es la palabra de Dios. Por eso dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios no solo ha salvado a la iglesia, pero no quiere traernos sucios, ni quiere traernos con manchas, sino que quiere salvarnos. Pero además de salvarnos, Él quiere que su iglesia esté sin arruga, que esté sin mancha. Quiere una iglesia hermosa, quiere una iglesia que no esté en impureza. Y para ese proceso tenemos entonces el lavamiento del agua por la palabra. Usted ha notado que quizás hay muchos creyentes en la vida que su comportamiento, su vida, no son como debieran ser. A veces les juzgamos y hablamos de ellos. A veces el mundo se escandaliza de esos creyentes. ¿Por qué? Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Los creyentes necesitamos estar constantemente purificados. En Juan 17 la Biblia dice, Jesús orando por sus discípulos, que ya eran salvos, que ya le conocían, pero la oración era: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ya nos damos cuenta otra vez y se confirma que la palabra de Dios es la verdad y que la forma de ser santificados o purificados es a través de una enseñanza genuina. Es sobre la palabra de Dios que nos da las instrucciones de cómo vivir en forma agradable. Es solo a través de la palabra de Dios que nosotros vamos creciendo hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. Es solo cuando vivimos de esa manera que lo logramos. Ahora bien, ¿por qué nos hace falta esa constante limpieza? Porque nosotros en la vida nos ensuciamos constantemente de muchas formas. Se ensuciamos muchas veces con nuestras metas, cuando nuestras metas de alguna manera sustituyen el propósito de Dios para ti en tu vida. Nos ensuciamos cuando en algún hecho, en alguna forma, en alguna expresión o en algún acto ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a nuestras familias en una forma que deja mucho que decir. Nos ensuciamos cuando permitimos que nuestros pensamientos sean contaminados con tantas cosas que nos rodean, tantas versiones que uno escucha, opiniones e ideas que la gente tiene, y a veces dejamos que penetren a nuestro corazón para llenarnos de dudas o de incoherencias. Esto es, no vivir en la forma que debemos vivir como cristianos. A veces permitimos que sentimientos de rencor o de duda lleguen a nuestra vida, y en ese instante lo que estamos haciendo es manchando nuestra relación con Dios, manchando nuestra vida de diferentes formas. Son situaciones temporales, pero nos ocurren. A veces no estamos en el mismo grado de fe en un día que en otro día. A veces no estamos en la misma confianza que tuvimos hace un tiempo. A veces desciende nuestro grado de confianza, pero Dios quiere que siempre crezcamos en confianza.
Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así es que repetimos, la verdad, la palabra de Dios que es la verdad, y la obediencia a la verdad es la forma en que nosotros somos purificados, en que nuestra mente es purificada, en que nuestro corazón es purificado. En la Biblia tenemos el ejemplo de David, cuando él pecó contra Dios. Él confesó su pecado, él se arrepintió, pero cuando vemos su oración nos damos cuenta que él entendía que necesitaba limpieza. Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Noten este recuerdo de David cuando está orando. Lávame, límpiame. Son palabras que nos acuerdan de la necesidad de la purificación. Purifícame con hisopo es una frase directa que hace referencia a este mandamiento de la purificación y del agua de la purificación de Números 19. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así es que no solamente nos hace falta que Dios nos perdone, de hecho Él nos ha perdonado en Cristo, pero nos hace falta que Él nos limpie, nos lave y que usted tenga la conciencia de que usted necesita ser lavado constantemente. Salmo 24 también nos da otro ejemplo acerca de la limpieza y de la pureza. Dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24, verso 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? Luego dice la Biblia, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que estamos hablando de que hace falta limpieza en nuestras vidas. Hace falta tener un corazón puro, hace falta tener que nuestra alma no se eleve a cosas vanas, y entonces Dios va a bendecirnos. Así que en esta noche hemos aprendido la necesidad de pureza, limpieza. ¿Cómo limpiarnos? Ya sabemos, por la palabra. La segunda parte que mencionaré ahora es a través de la confesión. Si alguno ha pecado, la Biblia dice que confiese sus pecados. Tenemos un abogado, a Jesús. Y si confesamos, Él limpiará nuestras vidas, nos perdonará y nos limpiará. Así que, amados hermanos, acostúmbrate a entender la necesidad de mantenerte limpio delante de Dios, para que tengas intimidad y comunión con el Dios Todopoderoso. Oramos y damos gracias por su palabra. Señor, oro para que la iglesia mantenga esa vida de limpieza que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por su atención.